Cristian Arcos y Pamela Juanita Cordero ya están de regreso con más actualidad y las noticias de hoy en Ciudadano ADN. La voz de todos para todo Chile. Y volvemos con nuestro ciudadano y yo veo, Cristian, a nuestra invitada y la verdad es que digo, tengo que ir al ginecólogo. Me acabo de acordar y es una imprudencia. ¿Te acordaste? Es que claro, es que no acordaste hacerlo regularmente. Exactamente, claro. Y eso es lo importante de esta conversación que vamos a sostener con Andrea von Haveling, que es nuestra ginecóloga, integrante de Ginecólogas Chile y Sogia, porque hoy es el Día Mundial del Cáncer de Ovario y queremos saber los factores de riesgo y señales de alerta, pero yo te digo lo primero mío es una imprudencia y probablemente un descuido que tenemos las mujeres. Y creo que no, pero fíjate que no solamente debería ser una preocupación femenina, debería ser también de tu hijo, de tu pareja, que te esté preguntando, ¿fuiste al ginecólogo? Exacto, porque nosotros, bueno, muchas gracias por invitarme. Hola, qué bueno que gracias. Conmemoremos este día, porque es imposible bueno que te olvidaste, me te faltó decir. de celebrar. No, pero mira, me voy a tomar de tu comentario porque yo creo que nos pasa a muchas, porque nosotras sí lo hacemos al revés. Ponemos la prioridad del control pediátrico en los hijos. Sí, el dentista. Plancharle la camisa al marido, que eso lo podría planchar solo Ellos. a veces, digamos. Yo plancho. Muy bien, muy bien. ¿Plancha? Lo mío y lo del resto. Muy bien, muy bien. Sí. Viva. En Planchador. mi casa también tenemos las tareas súper bien distribuidas. Perfecto. Saludo al marido si me está escuchando. Bueno, Todo el pero esclavo. nos dejamos para el final. Nos dejamos Sí, para pues. el final. Y ojalá el control ginecológico fuera no solo algo que hay que hacer, sino que fuera que lo viéramos como un acto de autocuidado, de autoamor, de feminismo incluso, y que el entorno también nos dijera, así como cuando uno lleva al hijo, el hijo te dijera cuando lo comprenda mamá y tú te has controlado o no, porque pucha, qué importante por nosotras y también por el entorno que tanto nos preocupamos de cuidar. Y en tu institución y con las personas que trabajas tú, con los profesionales, ¿cómo van esos números respecto de esto, del cáncer al ovario y las estadísticas que indican hoy? Mira, el cáncer de ovario es el gran enemigo silencioso de la ginecología, porque la ginecología tiene varios cánceres, pero son cánceres que tienen medidas de detección muy temprana y por lo tanto si uno efectivamente hace sus controles preventivos tenemos mucha chance de pillarlos a tiempo, como son el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino, seguido un poco de lejos pero también por el cáncer de endometrio, que el cáncer de endometrio, que es la capa interna del útero, generalmente produce sangrado, entonces alerta precozmente. Que es la que se desprende al momento de menstruar. De menstruar, claro. Exactamente. Entonces, esos cánceres tienen o alertas tempranas o exámenes que nos permiten detectarlo. En cambio, el cáncer de ovario es menos frecuente, pero es más letal. ¿Por qué? Porque lamentablemente en más de 2/3 de los casos lo detectamos cuando es una enfermedad ya avanzada y la probabilidad de un tratamiento curativo es menor. Entonces, ¿cuál es el llamado? Primero que nada, y volviendo, Pamela, a tu recuerdo de no he ido a mi control ginecológico. A mí muchas veces me dicen, Andrea, me la orden del Papa Nicolau y de la mamografía. Amiga, y con amiga. eso, amiga. Y yo les digo, es que no es un examen, es un control por un profesional de matronería o ginecología que te pregunta cómo te has sentido para buscar síntomas de distintas cosas, que te examina. No nos olvidemos en esta época de la tecnología y la inteligencia artificial que todavía nuestros ojos y nuestras manos son fundamentales. Leen. Sí, exacto. Y que además te pide los exámenes que se consideren necesarios en tu caso en particular. Van a ir los preventivos. Pero si yo detecto una persona con síntomas o al examinarla, por ejemplo, detecto que tiene un ovario aumentado de tamaño, se le van a sumar otros exámenes, no solo los preventivos. Ajá. ¿Hay alguna manera, digamos, ¿no? en el día a día de percatarse, además de los controles preventivos y todo, ¿no? Que tenga que ver con hábitos, que tenga que ver con formas de vida, que tenga que ver, qué sé yo, con cosas que nosotros nos podemos cuidar permanentemente, que se pueden cuidar permanentemente además las mujeres, como para, además de este examen preventivo, ir, como te digo, ¿no? ¿En qué momento tomar factores de riesgo? ¿En qué momento darse cuenta de que, ¿sabéis qué? La cosa no va por ahí. Mira, el cáncer de ovario, la mayoría de los casos vienen de mujeres que no tenían tantos factores de riesgo y por lo tanto démonos importancia. Si nos sentimos mal, consultemos. Los síntomas del cáncer de ovario son síntomas digestivos muchas veces muy similares a otras cosas. Entonces, si nos sentimos mal hace mucho tiempo, consideremos ir también a la matrona, al gine o a la gine.
cosas que se han identificado como factores de riesgo. La edad es un cáncer que es más frecuente a mayores edades. Por supuesto que hay situaciones excepcionales de niñas, de adolescentes, de mujeres jóvenes, pero son más bien la excepción. ¿Puedes dar el piso de edad más o menos? Es más frecuente después de la menopausia. 50, exactamente, 45, como depende. la quinta, sexta década de la vida, pero siempre hay excepciones. Por lo tanto, si tengo síntomas o si yo como especialista encuentro un ovario aumentado tamaño, yo veo muchas niñas, por ejemplo, aunque sea una chica de 8 años, igual si le palpo una masa, digamos, abdominal, igual me tengo que pasar digamos, esa película en la cabeza. Pero en general aumenta a partir de los 45, 50 años. Tiene un comportamiento parecido al cáncer de mama en ese sentido, siendo menos frecuente que el cáncer de mama. Otros factores de riesgo, hay algunos que no podemos modificar, como la carga genética. Familias con cánceres de mama, con cánceres de ovario, con cánceres de colon. Consultemos, porque incluso a veces hay exámenes genéticos que se pueden hacer para saber si es que me tengo que controlar de manera distinta o si tengo que tener incluso un tratamiento, a veces incluso quirúrgico, preventivo. Entonces, esos exámenes te dan una probabilidad de que puedas tener quizás células cancerígenas, ¿no? Exactamente. ¿Y dónde puedo hacer ese examen? ¿Es caro? ¿No es caro? ¿Lo puedo hacer fácil? ¿ISAPRE? Es caro, pero es mucho menos caro que antes. Dependiendo cuál uno quiera hacer, estamos hablando desde 200, 300 mil pesos hasta unos 2 millones de pesos, dependiendo cuántos exámenes se tengan que hacer y cuáles sean, porque hay distintos. Ahora, lo mejor es sentarse a conversar teniendo la historia familiar clara con el oncólogo de la familia, o hay personas que se dedican directamente a hacer consejería genética en cánceres familiares, que si alguien necesita el dato se los puedo dar después porque no lo tengo a mano, pero existen personas dedicadas a hacer ese pedigrí familiar y decir, sabes que tú sí te beneficiarías de hacerte tales exámenes, por ejemplo. Eso es algo que se puede hacer. Otro factor de riesgo es el hecho de no haber tenido hijos o no haber dado lactancia. El periodo de embarazo y de lactancia es protector del cáncer de ovario. Las muchas ovulaciones, digamos, aumentan el cáncer de ovario. Entonces, haber tenido, por ejemplo, la regla a una edad muy joven y tener la menopausia más tardía y no haber tenido periodos de pausa, que son los dados por el embarazo y la lactancia, también es un factor de riesgo. Y fíjate que los anticonceptivos en ese sentido son preventivos y tienen tan mala fama que lo aprovecho de decir, porque el hecho de no ovular por ciertos periodos de tiempo, que sabemos el factor protector que son las gestaciones y las lactancias, los anticonceptivos lo emulan de alguna manera. Entonces, haber utilizado durante la vida por ciertos periodos anticonceptivos que impidan la ovulación también es protector. Esterilizarse, por ejemplo, también es protector. La esterilización femenina, ligarse, cortarse o sacarse las trompas. Ligarse, bueno, esa era una operación bien común de antes, me acuerdo, y ahora también ha aumentado. Es más, ¿se da más al cotidiano esa operación? Ligarse las trompas. Se ha mantenido relativamente estable. Lamentablemente vemos que le siguen poniendo muchos topes a mujeres jóvenes o sin hijos, siendo que legalmente eso no corresponde. Y lo que hemos visto, que también es una buena noticia, es un aumento de las vasectomías. O sea, parece también que los hombres se están haciendo un poquitito más cargo de sus temas. Factores protectores que sí podemos aplicar en nuestra vida más cotidiana, porque esto de decidir tener o no hijos, digamos, son cosas ya de marca mayor, pero fumar, beber alcohol, tener dietas altas en azúcares, en alimentos procesados y en grasas saturadas, también son factores de riesgo, y la verdad es que por lo demás son hábitos saludables que sirven para tantas cosas, que sabemos que no se trata de ponerse fanático, pero alimentarse bien, hacer ejercicio, disminuir los hábitos que sabemos que son nocivos, así como sirven para muchas otras cosas, en el cáncer de ovario también están identificados como protectores. Andrea, comentabas que claro, algunos de los síntomas son, una puede confundirse con otro tipo de dolencias, de males, ¿no? Y eso es porque son como muy generales, son dolores abdominales, qué sé yo, claro. o cuando, más allá de que, insisto, en todas las dolencias uno suele ir al doctor cuando se siente mal, digamos, y no antes, ¿no? Que idealmente es ir antes. Pero ¿en qué minuto esto puede variar, digamos? ¿En qué minuto deja de ser un dolor de guata, digo? Estoy exagerando el ejemplo, por supuesto. No, pero es que así es, buena. Porque uno así lo dice, ¿cierto? Me duele la guata, me así se habla en coloquial, así hablamos. Así hablamos. Estoy hinchada, me duele la guata. La verdad no va al doctor ni aunque... Sí, pasa. Necesita un trasplante de cerebro, de ahí para arriba va, si no va. No va nada. Pasa con algunas personalidades, sí, pasa con algunos. Mi papá, yo me acuerdo, una vez me dijo, yo quería
terminar mi vida sin haber ido nunca al médico. Y yo le decía, ¿cuál es el mérito en eso, papá? Claro, papá, explícame cuál es tu argumentación sobre eso. Hay personalidades así. Mira, los ovarios están libres en la cavidad abdominal, y la cavidad abdominal, pensemos el espacio que tiene de distensión, de movilidad, pensemos la que hemos tenido embarazo, que nos crece un útero grávido y eso no duele, causa otras molestias, pero no duele. Entonces, cuando a mí se me desarrolla un tumor en el ovario, generalmente tiene que estar muy avanzado para que eso produzca, por ejemplo, compresión o efecto de masa suficiente como para que sea una sintomatología insoportable que me obligue a ir al médico. Pero a veces sí podemos notar, por ejemplo, una distensión abdominal que no se asocia a sentirme con meteorismo, con ruidos en la guata, con estar, no sé, con constipación, sino que simplemente el abdomen me aumentó de volumen y no entiendo por qué. O un dolor tipo molestia al comer, la plenitud precoz, comí un poco y me siento como rebalsada. A veces, no son los más, pero a veces que se me desordene el sangrado menstrual, que tenga sangrados inesperados, una sensación de malestar constante. ¿Qué pasa? Ahí es el segundo llamado, además de los controles. Démonos importancia. Cuando esos síntomas nos duran una semana porque fue el 18 de septiembre y nos desajustamos con las comidas, una cosa. Claro, uno puede asociar a unas 15 empanadas, me imagino. Unos 3 choripanes y todas las recomendaciones nutricionales que no seguimos. Claro, pero cuando no estamos en esa etapa y estamos en un rango de vida normal, claro, hay que alertarse. Y eso pasa. Y ahí es un llamado también a los colegas que no son del área ginecológica. Cuando una persona de sexo femenino tiene esos síntomas, no nos quedemos solo en la vesícula, no nos quedemos solo en el colon, busquemos también las imágenes, porque ahí hay que ir al examen físico y a las imágenes, busquemos evaluar los ovarios. La gente está preguntando, pero a 1000. ¿Te mueres la cantidad de mensajes que nos están llegando, Cristian, también? Bueno, que hay interés. Sí, puedo contestar bien por Instagram después si no alcanzamos a contestar todo. Dice, hola Pamela, Juanita y Cristian, qué gran invitada. ¿Podrían preguntarle desde qué edad una niña debe acudir al ginecólogo? Paola desde Pirque dice, postdata, llueve mucho por acá. También llueve. Me encanta esa pregunta porque es a lo que yo más me dedico. Ya yo me dedico al área pediátrica y adolescente principalmente. Lo recomendado es partir, como quien dice, los controles sanos ginecológicos entre los 13 y los 15 años, salvo que se requiera antes por alguna alteración de la pubertad, por alguna molestia. Y recordar, por favor, que en Chile los controles ginecológicos en un 70-80% de los casos lo hacen las matronas y los matrones a nivel de atención primaria de salud y lo hacen espectacular. O sea, esto no significa que tengo que buscar una sub especialista para que vea a mi hija o para que me vea a mí, sino que yendo a atención primaria, mi CEFAM, mi consultorio y atendiéndome con la matrona, ya lo estoy haciendo muy bien. 13, 15 años, ¿y por qué se da? ¿Por qué se da? Porque si hubo alguna alteración previa, molestias, alteración con la pubertad, va a haber una consulta espontánea antes, pero a la vez, si es que hay un retardo con la pubertad, todavía estoy a tiempo de pesquisarla. Entonces, para que no se me pasen esas cosas que pueden pasar un poco más desapercibidas. Estaba viendo dentro de la estadística, ¿no? Una de cada 70, 80 mujeres padecerá esta enfermedad a lo largo de la vida. ¿Esos son estándares, digamos, mundiales, internacionales? Sí. Así, ¿no hay una diferencia, digamos? Mira, Chile tiene un muy mal registro de cánceres. De hecho, un proyecto que se ha estado ahí por décadas. ¿No? Sí, en general. Pero por lo poco que sabemos y no tenemos razones para pensar que es distinto. En general, esas estadísticas son más bien de países desarrollados en que estas enfermedades se diagnostican y se registran, pero todo indica que en nuestra sociedad es bastante similar, no hay razones, digamos, filogenéticas o de hábitos que nos hagan pensar que somos diferentes. Sí, a diferencia del cáncer uterino, este es silencioso, como tú dijiste, ¿el uterino tiene diferentes síntomas? El cáncer uterino depende cuál. El cáncer cervicuterino, el cáncer de cuello, más que síntomas lo que tiene es el bendito examen Papa Nicolau, y ahora se le sumó el test de BPH, que lo detecta tan precozmente que muchas veces la idea de ese examen es que no llegue a ser cáncer, que se detecte en etapas previas, digamos. Entonces tiene eso. Y el cáncer de endometrio, que es de la capa que tú decías que se desprende de la menstruación, ese es un cáncer que muy precozmente sangra. Entonces, en la mayoría de los casos, porque lamentablemente siempre hay excepciones, en la mayoría de los casos tú tienes una mujer, por ejemplo, que ya le llegó la menopausia hace 5 años, no estaba sangrando, y llega y te dice, me puse a sangrar de nuevo. Y eso a uno le para todas las antenas y habitualmente se diagnostica de manera precoz.
Hay excepciones, hay cánceres de endometrio que no sangran, hay otros cánceres que son de la musculatura uterina, que se llaman sarcomas, que esos también son enemigos silenciosos. Y muchos nódulos. Sí, pero los nódulos, hay también un llamado a la tranquilidad, porque muchas veces se confunde nódulo, mioma, quiste con cáncer. Como nódulo, cáncer. Exacto. Y eso tiene que pasar por una biopsia. Los miomas, por ejemplo, que la mitad de las mujeres tenemos, me incluyo porque yo sé que tenemos o tendremos miomas durante la vida. Los miomas, por definición, son benignos. Entonces, si todo indica que es un mioma y ese nódulo con aspecto de mioma se mantiene estable, no tengo de qué preocuparme. Si me encuentran un quiste, por ejemplo, en el ovario, muchas veces uno dice, mejor sáquenmelo porque es cáncer. No, los quistes simples, pequeños, de menos de 5 centímetros, no son cáncer, entonces se pueden vigilar. Entonces, no todo quiste, nódulo es cáncer, y si nos quedamos con preguntas, conversemos, porque la idea no es irnos angustiadas a la casa y andar buscando opiniones, sino que irnos con la tranquilidad de que además tenemos un tratante, una tratante que nos responde a las preguntas. Si no, nos cambiamos. Sí, claro que sí. Por último, Andrea, no sé si existen espacios, sitios, no sé, redes sociales, lo que sea, como para interiorizarse o buscar información. ¿Qué es lo que tú recomiendas bajo ese punto de vista? Más allá de la, obviamente, asistencias como corresponde a médicos, digamos. Mira, te agradezco la pregunta porque yo creo que además es una etapa de la vida en que tenemos que utilizar la tecnología a nuestro favor, y evidentemente una persona que va empoderada en el buen sentido, informada y que sabe qué pregunta hacer, no se trata, por favor, no se trata de confiar en Dr. Google y llegar teniendo las respuestas y no las preguntas. Pero, por ejemplo, cuando uno sabe lo que le deberían preguntar y uno dice, ¿sabes qué? Este ginecólogo no me preguntó ni la mitad de lo que me tenía que preguntar, me voy a otro. Fin. Entonces, es muy bueno llegar informada. Redes que puedo recomendar, la SOCHOC, que es la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, de la que también soy integrante, está haciendo un trabajo de difusión súper importante a través de sus redes sociales, tiene un podcast también. La Fundación Mujeres por un Lazo, que son mujeres que han tenido o han acompañado cánceres, también están haciendo mucha información a través de su Instagram, a través de charlas que hacen para la comunidad. Ginecólogas Chile, a la que pertenezco, también. Yo tengo un Instagram personal en el que trato de contestar preguntas. Si lo quieres dar, también. Es DRA como de doctora. Andrea Von con B corta. Así la que Fon, Andrea Von. Claro, se pronuncia Fon, pero la verdad que yo ya me digo doctora Andrea Von nomás. Y entender que en ningún caso, y por favor ahí que me disculpen las personas que les digo no puedo contestarte esto sin evaluarte, porque en ningún caso reemplaza. Pero evidentemente mientras uno mejor información tiene, mejor aprovecha el control. Entonces, ir con alguna idea siempre ayuda. Por último, dime cuál es el acceso que tiene una persona que no está en ISAPRE y cómo te cubre el Estado con los planes de salud. A ver, como te decía... ¿Cómo me puedo acercar yo si quiero dar un control o preventivo, en fin? Los controles preventivos en la parte de atención primaria de salud, igual que los controles de los embarazos normales, los embarazos fisiológicos, se hacen por el estamento matronería, y los matrones y matronas chilenas son espectaculares, hacen la pega increíblemente bien, y yo siempre digo que son los principales responsables, nosotros en conjunto sin duda, de nuestras excelentes cifras de mortalidad materna y perinatal, por ejemplo. Pero los matrones y matronas están formados justamente para acompañar la fisiología, que es como decir la salud. Entonces, en caso de que se detecte algo anómalo en sintomatología o en el examen físico, eso se deriva, y eso se deriva al hospital de referencia de ese consultorio. Las personas que tienen FONASA pueden optar a atención privada también en los centros que tienen convenio, si es que prefieren, por el motivo que sea, atenderse con un especialista. Y las personas que tienen ISAPRE también obviamente pueden hacerlo. Ahora con la crisis de la ISAPRE esa es noticia en desarrollo, pero todavía existe la opción de compra de bonos o de atención con reembolso en distintos centros de salud. Ok, o sea, hay que alertarse, hay que estar atentas como mujer, a nivel familiar también, ojalá una preocupación grupal, ¿no? Un cariño. Esa palabra me encantó. Claro, hagámonos cariño, protejámonos, conversemos de cosas que son totalmente biológicas, naturales, que ayuda de todos, ¿no? Veámoslo así. Ojalá, decía yo, fuera una instancia de conversación y de no es ir a pasarlo bien, pero además yo saliera sintiendo que conversé, que fue una instancia de encuentro ameno, no tenerle miedo al examen físico, sino que encontrar el entorno que sea amable y acogedor.
Es lo ideal, ¿no? Andrea von Hoveling, ginecóloga, integrante de Ginecólogas Chile y Sogia. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Que vaya muy bien. Los temas que importan están aquí en Ciudadano ADN. La voz